Hola, Dios les bendiga, saludos, les saluda como siempre su hermano, su amigo y su enemigo por causa del Evangelio de Jesucristo, Julio Matamoros, de la obra de Dios, Ministerio Profético Palabra Ungida. Voy a dirigirme a ustedes, ando un poco malito, pero vamos a hacer todo lo posible porque se entienda bien claro lo que vamos a hablar. Pero de antemano les pedimos disculpa porque andamos afónicos y andamos con problemas de la garganta, de las amígdalas, de las anginas y así sucesivamente. Otros problemitas ahí. Pero gracias por el tiempo que van a tomar para ver y escuchar este audio video. Damos gracias a Dios, primeramente ante todo, por la vida que nos da y la oportunidad que nos brinda de servirle a Él. Damos gracias a Dios por ustedes también. Gracias, de verdad, Padre, por todo. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Padre lindo. Quiero hablar con respecto a Israel, a la venida de Cristo y a la abominación desoladora. ¿Cuándo el pueblo de Israel de verdad se volverá a Dios de todo corazón? ¿Cómo sucederá ese momento y la venida de Cristo? ¿Y cuándo sucederá eso? Y la abominación desoladora. Bueno, vamos a entrar de lleno. Ahorita no vamos a dar textos porque andamos trabajando y solo queremos darles esto. Después les vamos a dar una enseñanza completa con textos. Con respecto a esto, perdón. Recordemos que hay mucha gente enseñando que ya Dios ya no tiene nada que ver con Israel, que Dios ya lo desechó y todo, pero eso no es verdad. La Escritura habla en el libro de Apocalipsis de las 12 tribus de Israel. Así que dejémoslo de cosas. Eso es una mentira que nos quieren introducir a nosotros en los últimos tiempos, como el montón de falsas doctrinas y doctrinas de hombres y demonios que se levantan. Hoy en día se levantarán siempre en estos tiempos. Pero va a acontecer así. El pueblo de Israel tiene que venir el profeta Elías en el entender de ellos. Que quede bien claro que lo que voy a hablar es en el entender del pueblo de Israel, ¿ok? No es que así es en la Escritura, porque nosotros sabemos que el profeta Elías ya vino. Pero el pueblo de Israel tiene que recibir al profeta Elías. Ese profeta Elías tiene que preparar el camino del Señor según, ¿verdad? Del Mesías, ¿ok? Ese Mesías tiene que, juntamente con este profeta, reconciliar al pueblo de Israel con el pueblo árabe. El pueblo árabe tiene que aceptar que el pueblo de Israel es el dueño de ese territorio donde está la mezquita de Al-Aqsa, y que ese Mesías y ese falso profeta tienen que convencer a este pueblo para que permitan que el pueblo de Israel construya su tercer templo, que le llaman ellos, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel van a hacer un acuerdo, como lo logre. Sabemos que con prodigios y señales mentirosas, dice la Escritura, para los que se pierden, ¿verdad? Entonces, es bien importante entender eso, que el pueblo de Israel va a llegar a ese punto donde este hombre va a tomar control de eso y va a convencer al pueblo de Israel de que él es el Mesías prometido. El pueblo de Israel jamás va a aceptar un árabe como Mesías prometido, porque no está en la Escritura. ¿Okay? Por lo tanto, el Mesías falso que va a venir, vuelvo a repetirlo, tiene que ser un judío. O tiene que tener descendencia de judío. O es un árabe judío, pero es un judío. ¿Okay? Pero estrictamente tiene que ser judío, para no andar con rodeos. El falso profeta sí puede ser judío, árabe, judío, porque Israel no tiene noción de dónde era Elías. Así de sencillo. Entonces, ¿qué va a suceder? El pueblo de Israel se le va a permitir construir su templo, empezar el continuo sacrificio, ¿verdad? Que Dios dio al pueblo de Israel por medio de la ley de Moisés, que es la ley de Dios, ¿ok? Entonces, todo va a estar bonito, ¿no? Como cuando hay un noviazgo, ¿no? Solo está uno escribiendo y llamando por teléfono, y si no, no puede dormir si no ve a su novia o a su novio, ¿no? Entonces, van a estar de luna de miel. Estrictamente dice que el tiempo lo regulan a 3 años y medio, por el hecho de que da datos Daniel de ese tiempo.
Entonces este falso Mesías va a permitir que el pueblo de Israel haga sus sacrificios, haga todo lo que ha hecho antes, durante el tabernáculo, el primer templo y el segundo templo, ¿no? Y así va a empezar todo, bonito, color de rosa todo, ¿no? Luna de miel, en un noviazgo que parece interminable. El pueblo de Israel está excitado, está contento, alegre, porque ya pueden volver ellos a hacer sus sacrificios y todo. Y según ellos ya están delante de Jehová, ¿no? Bueno, lo que sucede después es catastrófico, pero es beneficioso para Israel. ¿Por qué? Porque este supuesto Mesías, falso Mesías, que nosotros sabemos que es, ¿verdad? Y que será, inmediatamente va a ordenar, no le va a pedir, le va a ordenar al pueblo de Israel que quiten ese continuo sacrificio, y es lo que revela nuestro Señor Jesucristo de la abominación desoladora. Entonces Pablo nos dice cuál es la abominación desoladora de la que habla el profeta Daniel en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4, ¿no? Entonces este anticristo, y Apocalipsis capítulo 13, creo que el versículo 17 y 18 por ahí, ¿verdad? Este anticristo, este falso Mesías, va a ordenar al pueblo de Israel de detener ese continuo sacrificio, de no seguirlo haciendo, y se va a sentar él a que le den adoración. A él se va a proclamar como Dios, se va a proclamar como divino, Mesías y cualquier cosa. Y con su ayudante que tiene el falso profeta, ¿verdad?, va a ordenar que le hagan una estatua, como Nabucodonosor hizo su estatua, ¿verdad? Y esa estatua va a ordenar que la pongan en el templo de Jerusalén. ¿Ok? Entonces es cuando el pueblo de Israel va a entender que hicieron pacto, que se asociaron con el diablo, y que ese es el verdadero diablo manifestado en ese Mesías y en ese falso profeta, que no era el verdadero Mesías ni era el verdadero Elías. Hasta ese momento, Israel entonces se va a rebelar contra este líder, que ya va a ser un líder mundial. Y por ende, de ahí empieza la persecución a los creyentes y al pueblo de Israel. Y empieza aquello, ¿verdad?, que va a traer una guerra hacia la tierra de Israel. Este ser va a traer todos los ejércitos, va a reunir un montón de ejércitos para eliminar al pueblo judío de una vez por todas, porque eso es lo que han querido las naciones y específicamente los árabes, ¿verdad? Eliminar a Israel del mapa. Entonces el pueblo de Israel, ¿verdad?, se va a ver en serios aprietos, pero van a desistir. No se van, la mayoría del pueblo de Israel se va a arrodillar ante este Mesías falso y lo van a adorar. De ninguna manera lo van a hacer. Hasta ese momento es que se van a dar cuenta, cuando esté pidiendo adoración de ellos, este falso Mesías y este falso profeta. Entonces es cuando Israel va a decir, no, este es falso. Por eso allá en el libro de Daniel dice que muchos serán depurados y todo eso, ¿verdad? Y muchos enseñarán a los violadores del pacto, porque son violadores del pacto. Ellos violaron el pacto que hizo Dios con ellos y violaron el segundo pacto también que Dios hizo con ellos. Pero Dios es bueno y misericordioso, que les va a dar la última oportunidad, pero nadie se revela a Dios y se lava las manos. Dios no tomará por inocente al culpable, le va a poner disciplina, o lo va a castigar, o lo va a eliminar. Pero como son amados por los padres, no por ellos, ¿ok? Que quede bien claro que el Espíritu Santo lo ha revelado bien claro. ¿Okay? Entonces Dios, por amor a Abraham, por amor a Isaac, por amor a Jacob, por amor a David, va a hacer que este pueblo, darle esa oportunidad. Y entonces empieza la persecución, la tribulación. Van a entregarnos tanto a nosotros como a ellos, nos va a perseguir, tal y como dice la Escritura en el libro Apocalipsis capítulo 12, ¿verdad? Perdón, ando bien malito, ya se lo dije. Y empieza esa persecución.
Y empieza esa guerra. Traen todo ese armamento, todo ese ejército para rodear el campamento del pueblo de Israel, para eliminar a Israel. Y es cuando Israel va a clamar a Dios, va a reconocer que se equivocaron, va a reconocer en ese momento que Jesús era el verdadero Mesías, que no hay ningún otro Mesías que ha de venir. Y van a pedirle perdón a Dios y le van a suplicar que los ayude, como siempre lo han hecho. Nosotros lo tenemos, esos relatos que son, la gente los ve como simples, ¿no? Vamos a ser prototipos del último clamor de auxilio de Israel en el libro de los jueces, ¿no? Cuando ellos se rebelaban contra Dios y venía Dios y les enviaba un libertador. Eso va a suceder en el último tiempo también. Israel va a suplicarle a Dios, va a pedir auxilio de Dios, y entonces cuando va a descender mi Señor y Salvador Jesucristo, aleluya, bendito Dios Santo, desde allá del reino de los cielos con los ángeles de su poder, de nuestro Padre Celestial, y va a descender, pero primero, antes de que descienda, primero nos va a levantar a todos, va a resucitar los muertos que durmieron en Él, y a nosotros los que estemos vivos los va a transformar, y van a descender los ángeles a custodiarnos, y nos vamos a ir en las nubes en el aire, y allá nos reuniremos con el Señor Jesucristo, y entonces descenderemos a la tierra. ¡Pum! Y entonces, una vez descendidos nosotros a la tierra, rodearán el campamento de los santos, aleluya, esos ejércitos, y tendrá la batalla de Gog y Magog terrenal, porque esa es la Gog y Magog terrenal. Primero tiene que salir la terrenal y después la espiritual, que es al final de los tiempos. Aleluya, bendito Dios Santo Todopoderoso. En ese momento somos transformados. Ya dejamos de ser terrenales. Venimos a la tierra, todos. Por eso es que Pablo dice en el libro de los Romanos que todo Israel, porque todo Israel se va a volver a Dios de un solo cuando se vean perseguidos, cuando se vean engañados por este falso Mesías y este falso profeta, y vean que se ha quitado el continuo sacrificio del cual ellos estaban tan enamorados con ese falso Mesías, y que ha sido puesta la abominación desoladora en ese templo, la estatua, bendito Dios, que identifica a este falso Mesías. Amén, aleluya, bendito Dios Santo. Y es cuando el pueblo de Israel se revela y empiezan, bendito Dios, los rabinos que entendieron, los hermanos y nosotros a enseñar que están equivocados, que ese no es el Mesías, que es falso, aleluya, bendito Dios, y que ya no vendrá ningún otro, sino que es Cristo, y que se va a regresar como rey. Y es cuando Israel es restaurado totalmente, completamente, como dice la Escritura en el libro de los Romanos 10 y 11. Y aleluya, bendito Dios. Y es cuando viene nuestro Señor Jesucristo, somos arrebatados todos, como lo dice la Escritura en el libro de Efesios, que de los dos pueblos hizo un solo pueblo, que de los dos hombres hizo un solo hombre. No se va a llevar la mitad del cuerpo para arriba y va a dejar la otra mitad acá. Mentiras. Ahí vamos a ser todos restaurados, porque Israel ya se ha arrepentido, ya ha reconocido que el Yeshua HaMashiach es el Mesías de Dios, es el Mesías que Dios les había prometido, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el Mesías que Dios les había prometido. Y se van a arrepentir, Dios los va a perdonar, los va a justificar, los va a limpiar con la sangre del Cordero y los va a santificar, aleluya, bendito Dios Santo Todopoderoso. Pero acuérdense que no va a ser ¿cómo se llama? Rápido, Dios va a permitir que nos persigan, Dios va a permitir que algunos de nosotros nos desvivan, y dice la Escritura que va a permitir que nos venza a nosotros terrenalmente, aleluya, bendito Dios Santo Todopoderoso. Pero en el abrir y en el correr del tiempo, entonces Dios va a decir, ve por mi pueblo,
ve por mis hijos, aleluya, bendito Dios, y es cuando Jesucristo desciende con los ángeles de su poder, de nuestro Padre Celestial, aleluya, y entonces sucede el arrebatamiento, la resurrección de los muertos, primero la transformación de los vivos que estemos, de los santos que estemos vivos aquí, y juntos con los que resucitaron, nos vamos, aleluya, con los ángeles de su poder, a encontrarnos con nuestro Señor y Salvador, con nuestro hermano, con nuestro sumo sacerdote, aleluya, bendito Dios, porque acuérdense lo que dijo Moisés en el libro de Deuteronomio capítulo 18, versículo 16 y versículo 18, Dios les levantará profeta de vuestros hermanos, entonces va a ser nuestro hermano también, porque nosotros hemos sido adoptados legalmente como hijos de Dios, por el Espíritu de Dios, aleluya, bendito Dios santo, junto con los reconciliados judíos del pueblo de Israel, vamos juntos, todos juntos, allá a encontrarnos con nuestro maestro, con nuestro hermano, con nuestro profeta, con nuestro apóstol, con nuestro obispo, aleluya, bendito Dios, con nuestro pastor, con nuestro sumo sacerdote y con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y de ahí, boom, descendemos al monte de los olivos, juntos todos, y es cuando es rodeada la tierra por todos estos ejércitos de la bestia y el falso profeta, y llega la guerra de Gog y Magog terrenal, aleluya, que es donde dice la Escritura, lo que dice el profeta Zacarías, bendito Dios, donde se van, aleluya, bendito Dios, a quedar avergonzadas las naciones y los ejércitos poderosos, entre comillas, van a sufrir la derrota más vergonzosa y más desastrosa de toda la historia de la humanidad. No se va a comparar ni al diluvio, bendito Dios, ni al primer diluvio, ni al segundo diluvio, nada. Dios va a permitir que queden así como hicieron con los mensajeros de Dios, que no los enterraron ni nada, sino que se burlaban y todo. Entonces Dios va a enviarlos y serán arrebatados, porque recuerden una cosa, cuando nos desvivan a nosotros no nos van a enterrar, hermano, los van a dejar tirados donde sea, se van a burlar de nuestros cadáveres, hermano, cuando vean. Recuerden esto, que va a suceder así, no es verdad lo que les están diciendo. Estos nos van a desvivir a lo que nos logren desvivir y nos van a dejar tirados, no nos van a enterrar. No van a enterrar nuestros cuerpos, no les va a importar el mal olor, ellos van a disfrutar su venganza, su odio hacia nosotros y hacia Dios. Pero Dios va a enviar a nuestro Señor Jesucristo, aleluya, con sus ángeles, y vendrá, y nosotros, aleluya, bendito Dios, seremos resucitados y seremos transformados y juntos seremos arrebatados, y de ahí descenderemos. Y esa guerra la ganaremos. Y desde ahí, una vez terminada esa guerra, amados hermanos, es cuando Dios envía aquel ángel que va a atar a Satanás y lo va a encadenar y lo va a encerrar en el abismo. Y entonces es cuando empieza el reino milenial de Cristo con sus santos, aleluya, y todos seremos un solo pueblo. Perdón, tal y como está escrito en la Escritura, porque no somos dos pueblos más. Es la iglesia mentirosa la que anda enseñando de dos pueblos. Aleluya, bendito Dios santo. Dios dice claramente por el Espíritu Santo y por el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 2, que de los dos pueblos hizo uno, y de los dos hombres hizo uno. Así que no somos más dos, sino que uno, tal y como lo ejemplifica el matrimonio, ¿no? Nosotros, el hombre se casa con una mujer y los dos vienen a ser una carne. Nosotros los gentiles nos somos injertados al olivo verdadero, siendo olivo silvestre, y los dos pasamos a ser un solo, bendito Dios, olivo. Siendo dos olivos, en el mismo momento somos hechos un solo olivo y seremos arrebatados como un solo pueblo de Dios. Aleluya, bendito Dios santo, todopoderoso. Hasta ese momento es que el pueblo de Israel va a reconocer al Mesías. Cuando fracasen, cuando este falso anticristo les pida adoración, se siente en ese templo que van a construir, que lo llaman la casa de Dios, tal y como dijo nuestro Señor Jesucristo, ustedes, esto debió ser casa de oración, casa de Dios. Con mi casa la hicieron cueva de ladrones. Entonces por eso se le llama casa de Dios. Se sentará en la casa de Dios, ¿verdad? Y se hará pasar como Dios y pedirá adoración. Y es cuando el pueblo de Israel dice, no way, este no es el verdadero. Get out of here. Y empieza la persecución.
empieza el clamor de Israel, porque empiezan a perseguirlo arduamente y nos empiezan a perseguir a nosotros también, porque no crean que no vamos a ser perseguidos nosotros, porque sí seremos perseguidos. Y hasta ese momento Israel es que será restaurado, porque va a invocar, va a reconocer que se equivocó, y el Señor, que es bueno y misericordioso, lo va a adoptar nuevamente como pueblo y como hijos, y seremos totalmente como tal, y ahora somos con algunos judíos cristianos, un solo pueblo. Y entonces de ahí para allá empieza el milenio hasta que Satanás vuelva a ser suelto para la segunda guerra, que es la guerra de Gog y Magog espiritual, donde se le da totalmente destrucción a todo este planeta y se destruye toda la humanidad, que queda marcada, porque toda la que quede quedará marcada con la marca, el nombre o el número de la bestia. No habrá nada ahí que no esté marcado, todo va a estar marcado. Y de ahí, entonces, las cosas van a cambiar. Viene la segunda guerra, donde se reúnen nuevamente, Satanás engaña a la humanidad y se vuelven contra Dios y contra su ungido y contra sus santos nuevamente, y rodean todo aquel perímetro de territorio que vamos a tener, porque vamos a tener toda la tierra que Dios le prometió al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Toda la tierra, que no la pudo tener el rey David ni la pudo tener el rey Salomón. Pero nosotros con nuestro rey Jesucristo la tendremos. Allí todos aquellos que andan llorando por la franja de Gaza, por esos pedacitos de tierra, por ¿cómo se llama? Cisjordania, a la porra, todo el Jordán, todo el Líbano, todo Arabia Saudita, todo eso, toda esa tierra las poseeremos nosotros con nuestro rey Jesucristo, y ese será el campamento de los santos, donde vendrá Satanás engañando a esta gente y las traerá nuevamente y volverán a rodear, y es cuando nosotros por última vez saldremos de esta tierra. Para nunca más volver a esta tierra, a este planeta, saldremos de aquí, iremos a un mar de vidrio con fuego a esperar que Dios termine su juicio, su guerra, porque esa es la guerra de Dios ya. La primera guerra es la guerra que Dios le prometió al Señor Jesucristo, que iba a poner todos sus enemigos debajo de sus pies, que es la guerra de Gog y Magog, el anticristo, el falso profeta y los ejércitos de los cielos, los ejércitos terrenales. En la segunda guerra es la guerra de Dios, el gran día de nuestro Dios, donde Dios va a achuchacar y va a quemar con fuego toda la humanidad, todo el planeta, aleluya, y va a destruir todo, y enviará a Satanás y a todos sus demonios al lago que arde con fuego y azufre. Por eso se le llama la guerra de Gog y Magog también, aleluya, bendito Dios. Y ya nosotros saldremos de aquí, nunca más volveremos a ver este planeta. Estaremos en un lugar en el cielo por un tiempecito, en el ¿cómo se llama? En un mar de vidrio con fuego creado específicamente para ese momento y para nosotros. Y ahí esperaremos cuando Dios destruye todo, y cuando Dios con su palabra poderosa construye el nuevo cielo y la nueva tierra, y nosotros seremos testigos cuando ya esté creada, porque nosotros mismos vamos a ver descender aquella hermosa ciudad preparada, aleluya, para ese momento y para ese tiempo precioso, cuando nosotros, amados hermanos, veremos aquella ciudad de Jerusalén descender del cielo de Dios y asentarse en esa nueva tierra, y ahí estaremos para siempre con nuestro Dios. Ya no habrá segundo cielo, ya no habrá nada que nos estorbe, Dios nos iluminará, no tendremos sol, no tendremos luna, luz eléctrica, nada en lo absoluto. Ningún impío morará ahí, ningún perverso religioso, pagano. Solo nosotros, los rescatados, los santos, los salvos, los resucitados, los transformados, viviremos eternamente una vida que, según las Escrituras, será una vida gloriosa, maravillosa. Por eso lo que sufrimos acá es una miniatura comparada a la gloria venidera. Dice Pablo que lo que padecemos acá no es nada comparado a la gloria venidera, porque de ahí para allá se acabó el dolor, el sufrimiento, no habrá más llanto, no más tristeza, no más dolor, no más muerte para nosotros. Y de ahí nosotros tendremos la capacidad, porque la vamos a tener, de ver a los que fueron al lago que arde con fuego y azufre, y los veremos sufrir, pero no identificaremos a nadie de ellos como nuestro. Así de sencillo. Por tanto, lo que estás padeciendo hoy en día no es nada comparado a lo que vas a vivir en la eternidad.
No es nada la gloria que Dios te está ofreciendo. Es maravillosa y gloriosa. Y se acabó. Colorín colorado, este cuento se ha acabado, se acabó la guerra entre el mal y el bien, el mal será derrotado, el mal será destruido, el mal será encarcelado en un lago que arde con fuego y azufre, porque Dios en su misericordia lanzó a estos malvados a esta tierra, a este planeta, y no se conformaron, siguieron haciendo lo que hasta hoy hacen y lo que harán hasta el final, oponiéndose a Dios, resistiendo a Dios, peleando contra Dios, aún sabiendo que no lo podían derrotar, pero creyéndose la mentira de que lo podían derrotar. Y nosotros, salud con leche. Para la eternidad. Por siempre con Cristo, por siempre con nuestro Dios y Padre. Dice la Escritura que estaremos y el Padre y el Cordero, ¿verdad?, serán nuestro sol y nuestra luna. Gloria a Dios. Por tanto, te invito, a ti pecador, a que te arrepientas de tus pecados, a que te conviertas a Dios de todo corazón y que perseveres en el tiempo bueno y en el tiempo malo. Aleluya, bendito. Y a ti, mi hermano en Cristo, mi hermana en Cristo, no abandones los caminos del Señor. No importa cuánto sea tu dolor, no importa cuánto sea tu sufrimiento, no importa cuánto sea tu escasez, tu necesidad, tu enfermedad, persevera hasta el fin. Aleluya, y dale gloria a Dios. Bendito Dios, que Él tiene preparado un cuerpo y una vida sin dolor, sin sufrimiento, sin corrupción, sin muerte. Así que deja que acontezca esa muerte sobre tu vida terrenal, bendito Dios, perseverando en el Evangelio de Jesucristo, obedeciendo el Evangelio, porque la Escritura es tan clara, concisa y directa, que el que no obedezca el Evangelio de Jesucristo no va a heredar vida eterna. Así que no me vengas a mí. Entonces somos salvos por obra, no por la gracia. Somos salvos por la gracia, pero demanda obediencia. El mismo Señor Jesucristo, dice la Escritura, que siendo hijo aprendió la obediencia y obediencia hasta la muerte. Así que no me vengas a decir a mí que es solamente porque así, como dices, el que no obedezca al Evangelio, dice la Escritura en Hebreos capítulo 5, versículo 9, y en Hebreos, en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8, dice bien claro que los que no obedezcan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no van a heredar la vida eterna. Pero tú, mi hermano, persevera hasta el fin, por favor. Persevera hasta el fin. No importa cuál sea tu sufrimiento, no importa si es problemas, no importa si es escasez, no importa si es enfermedad, persevera, porque este cuerpo está sentenciado, fue sentenciado en el jardín del Edén a volverse al polvo. Del polvo es y al polvo debe volver. Ni carne ni sangre va a heredar el reino de los cielos. Así que por eso Dios tiene preparado para tu alma, aunque muchos te están enseñando hoy en día que no existe el alma, Dios tiene preparado un cuerpo espiritual, un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible para tu alma, para revestirla, para que no sea encontrada desnuda. Aleluya, sino que sea revestida como ahorita el alma está revestida con este cuerpo, pero este cuerpo es perecedero. El que te van a dar es eterno. Así que persevera, por favor. Dios me los bendiga grandemente. Gracias por el tiempo que tomaron. ¿Cómo se llama? Para ver y escuchar este audio video. Les pedimos, les sugerimos que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube. Por favor, hombre, apóyennos, por favor. Si nosotros predicamos palabra de Dios, si lo crees, apóyanos. Suscríbete a nuestro canal en YouTube que se llama Pastor Julio Matamoros. Uno está en español ese, y otro canal que se llama Contradicciones de Dios, que también está en español, y de ahí tenemos otro canal en YouTube que se llama Pastor Julio C. Matamoros, que ese lo vamos a usar exclusivamente para inglés. También estamos en Facebook como Julio Matamoros y Julio C. Matamoros. Estamos en TikTok como Pastor Julio Matamoros en español y Pastor Julio C. Matamoros en inglés. Estamos en Clapper como Pastor Julio Matamoros en español y Pastor Julio C. Matamoros en inglés, y de ahí estamos en True Social, en X, en Instagram, de allá ni me acuerdo los otros, pero ahí estamos. Dios me los bendiga grandemente. Recuerden que Cristo viene pronto y su galardón con Él para recompensar a cada uno cuál haya sido su obra. Así que no te dejes que te miren, que no necesitas obras, no necesitas obras para que te salven, pero necesitas obras para vivir en la salvación, porque las obras son actitud de obediencia y de creencia a Dios, de seguridad y de integridad del creyente. Dios me los bendiga grandemente.
Chao. Y recuerden siempre que Cristo viene pronto. Hasta luego. Chao.